@Julio Sánchez Cristo Oficial. La noticia en Colombia, pues resolver la semana de parálisis que ha vivido la economía, los colegios, la salud, las exportaciones, las importaciones, los aeropuertos, las principales vías del país. El negocio es muy claro. El gobierno no tiene camino distinto a subir el precio de la ACPM en 6.000 pesos. Puso una primera apuesta de 2.000, más o menos. Difirió las otras 2 cuotas para los otros 2, para el año entrante. Los transportadores no aceptan. Se especula con 2 ofertas, que sea 800 de un totazo u 800 dividido de a 200 mensuales de aquí a fin de año. Ahí queda un roto de 1.200 pesos por galón. Ese roto se suma a los 4.000 pesos que estaban pendientes. Esa matemática es así de simple. Que tenga las consecuencias que tenga, eso es otra cosa. Pero esa es la matemática del subsidio. Nos vamos inmediatamente a la rueda de prensa a ver qué acuerdo posible hay. Cristian. Julio, pues en efecto, como lo habíamos confirmado más temprano, el gobierno acaba de manifestar que se llegó al acuerdo con los transportadores de carga y que por ende el paro camionero que comenzó a inicio de semana queda totalmente levantado. ¿Qué ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Ha dicho que en efecto esa resolución, ese decreto que se había hecho al inicio de esta semana, pues se va nuevamente a hacer y lo que quedará es que se hará un incremento al galón de gasolina, al galón de ACPM de 400 pesos inicialmente en este momento. Luego de esto se hará otro incremento de 400 pesos a ese galón de diésel para el 1 de diciembre del presente año. En efecto, se le indagó qué va a pasar con los 5.200 pesos faltantes, pues que se necesitan para estabilizar la situación fiscal del país. Lo que ha dicho el ministro Ricardo Bonilla es que tan pronto este acuerdo ya quede sellado, se comenzarán las mesas de diálogo con los camioneros para primero definir y darle solución a todas las problemáticas que ellos han manifestado, todos esos temas estructurales como el CICETAC, también la reposición 1 a 1, temas de chatarrización, y sobre esas mesas se va a hablar y a dialogar cómo se hará el incremento de esos 5.200 pesos que quedan en ese hueco del que usted hablaba hace un momento. Por su parte, los camioneros pues se mostraron satisfechos con el acuerdo, se mostraron resilientes nuevamente, a pesar de que, como lo decíamos en la reunión, hubo varias discusiones antes de llegar a este acuerdo y pues han dado la orden que todos los bloqueos que se encuentran en las diferentes carreteras del país y en las ciudades en este momento sean levantados. Cristian, repitamos cómo quedan los incrementos. Sí, señor. Quedan en este momento el primer incremento de 400 pesos. Se tiene que hacer ahora mismo, 400 pesos al galón de la CPM. Y el siguiente será el 1 de diciembre, otros 400 pesos. Para un total de cerrar este 2024 con un incremento de 800 pesos al galón de la CPM. Los 5.200, de eso no hay fechas. No, señor, no hay fechas. Como le digo, Julio, el ministro de Hacienda ha dicho que esto se va a volver a discutir con las mesas de diálogo que se deben mantener con los transportadores de carga. Esto es parte del acuerdo y se debe cumplir según los transportadores para que ellos se mantengan pues de acuerdo con el gobierno. Gracias, Cristian. Nos vamos con más noticias. Alberto, queda claro quién ganó, ¿no? Sí, claro, ganaron los camioneros, eso sí, no hay la menor duda. Pero además se demostró que el bloqueo se convierte, como lo hemos repetido reiteradamente, el mecanismo para conseguir la negociación que más convenga, lo cual me parece francamente muy peligroso. Quiere decir que el artículo del Código Penal que establece la prohibición de los bloqueos no está vigente. ¿Y qué hacemos con el hueco de 5.200 pesos, Alberto? Primero de 1.200, reforma tributaria, ¿no? Bueno,
Parecería que no había otro camino porque usted con un revólver en la sien pues siempre tiene más dificultades en buscar un arreglo con su secuestrador, ¿no? Pero hay un detalle que sí resulta llamativo. Hasta ayer se afirmaba que los bloqueos y que el paro estaba siendo, se afirmaba desde sectores del gobierno, estaba siendo adelantado o promovido por grupos de derecha opositores. Sin embargo, negocian, ceden y ganan los camioneros, entonces ganan los opositores. Y ahí es donde uno no entiende muy bien el gobierno. Entonces, para los opositores del sector camionero sí ceden en todo, o bueno, casi todo, pero entonces para otros sectores que han pedido que revisen medidas, por ejemplo el de la salud, ahí sí con ellos nada. También es un doble rasero que le deja a uno una serie de inquietudes sobre la forma pero de... es de acuerdo al tamaño de la pistola, como dice Alberto. De acuerdo al... Sí, pero... Es que aquí sacaron la artillería mayor y demostraron que eran superiores. Pero se pregunta uno, entonces, ¿será que sí es porque eran camioneros grandes, pequeños, medianos, los que lideraron esto y por ende se acoge el clamor de las minorías o de los que más lo necesitan? ¿O el gobierno sí cede ante ciertos poderes monopolísticos? Pero también entiende uno... Pregunta que me llega a la cabeza, ¿no? También entiende uno por qué el gobierno se demoró tanto en hacer precisamente esa alza. ¿Por qué la dilató? Le subió a la gasolina y en cambio con el diésel lo pensó más de 2 veces porque sabía lo que se le venía. ¿Qué ocurrió finalmente? Pero entonces habían podido evitar el paro. En la primera reunión negocian los 800 pesos y se acabó. Me llama la atención lo que está diciendo el presidente. Hemos resuelto más rápido de lo que se pensaba. Es que al presidente le pasó por la mente que este país aguantaba un día más de paro. Oye, es que 5 días es mucho. Señora ministra, buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Un saludo a usted, a la audiencia. No, estoy preocupado por usted, ministra. Tiene que descansar, tiene que irse para su casa, porque si una semana terrible y usted dando entrevistas a la W con semejante lío que tuvo que afrontar, ministra. Tómela con calma. No, pero aquí descanse, estamos. tómela suave. Yo sé. Ministra, resumen de haber llegado al arreglo. Obviamente, pues no es lo que quería el gobierno, no es lo que querían los transportadores, pero para eso es un arreglo. ¿Cuál es el resumen, ministra? Bueno, el resumen es después de 3 días de diálogo, un diálogo realmente genuino, un diálogo transparente, un diálogo abierto, logramos pues materializar un acuerdo. Este acuerdo fue evolucionando en la medida que a la medida que fueron pasando las horas, en la medida que nos fuimos acercando. Anoche estábamos muy lejos, los transportadores nos decían no, es 0 pesos, 0 pesos. Nosotros nos fuimos anoche diciendo bueno, estamos dispuestos a hacer un primer incremento de 800 pesos, entendiendo también que efectivamente los reclamos que encontrábamos de los transportadores, de los líderes, de los pequeños transportadores, conductores, independientes, encontraba uno muchas situaciones, aspectos donde uno hallaba razón y encontraba una justa causa, un problema frente a los costos que se cobran, a la aplicación del CICETAC, no solo porque en algunos casos no se paga este valor, sino porque también hay muchos vehículos y modalidades que no están incluidas en el CICETAC, una serie de asimetrías en las relaciones económicas. Aquí hay varios actores que hacen parte de la cadena, el generador de la carga, el empresario, el propietario, el conductor, y eso pues nos llevó como gobierno y fue pues nosotros a lo largo de todo esto estuvimos siempre conversando con el presidente, con el gobierno,
y encontrábamos justas sus causas, sus reclamos, también un malestar muy grande, debo decir, por incumplimientos del pasado. Entonces esto nos llevó anoche a plantear esta propuesta de 800 pesos y hoy, anoche, cuando iniciamos la conversación sobre las 8 de la noche, pues siempre nos mantuvimos sobre esta propuesta. Ellos en algún momento también nos pedían nuevamente, no, mantengamos los 400, pero ellos también entendieron la necesidad que tenía el gobierno de iniciar estos incrementos y logramos ese acuerdo. El acuerdo es una modificación de la resolución que se expidió el 29 de agosto. En el momento que hagamos esa modificación, entra este primer incremento de 400 pesos y el siguiente incremento lo estaríamos haciendo el 1 de diciembre. En paralelo, acordamos varias mesas de trabajo, una mesa para el CICETAC, una mesa también para los fondos de reposición, para la reposición 1 a 1, y para poder identificar pues todos estos temas que se relataron a lo largo de estos 3 días de diálogo, y en la medida que logremos un trabajo, un consenso de esos temas estructurales, cómo podemos realmente introducir ajustes vía resolución, vía decreto. En algunos casos también habrán temas que habrá que llevarlos a una modificación de la ley 105 o de la ley 336, que son las que aplican para este sector, que en esa medida vamos a poder también ya retomar la necesidad de ir equiparando ese precio del diésel de manera gradual. Óigame, ministra, ¿qué va a pasar con el combustible que se despachó desde las plantas, desde la refinería, desde las comercializadoras, con el precio ya incrementado por el decreto de 1.904 pesos que ponía más o menos el precio por galón en 11.300? Ese combustible que ya se despachó, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que yo le he entendido a los ministros de Minas y Hacienda que pues han estado acompañando todo este diálogo es que pues en la medida, en el momento en que se hace el ajuste de la resolución, pues ya se encuentran, ya pues se hacen los ajustes en las estaciones de servicio. Entonces, lo que yo logro entender, y además de todos estos días que hemos estado hablando del diésel, es que pues esto tiene unas fórmulas al interior de la cadena y del precio del productor y demás que logra la normalización. O sea, lo que hemos entendido hasta hoy es, una vez ya se haga la modificación de la resolución, entiendo a medianoche se hacen los ajustes ya de los precios en estación de servicio. Ministra, y usted lo ha dicho, toca seguir equiparando el precio del diésel. Es necesario que esos otros 5.200 pesos se incrementen, eso está clarísimo. ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Cuándo se vuelven a sentar para hablar de lo que viene? No, el compromiso es que máximo en 8 días se deben convocar las mesas. Este ejercicio tuvo el acompañamiento permanente de la defensora del pueblo, tuvo acompañamiento permanente de la Procuraduría. Ellas también hoy quedan, estas dos entidades del Ministerio Público quedan como garantes para poder acompañar este proceso de mesas de trabajo, de estudio, de poder determinar realmente esos espacios a la mejora para poder introducir transformaciones. Yo creo que uno se sienta de verdad a escuchar, a entender, a profundizar más, a cruzar los números y encuentra que realmente hay una deuda con los pequeños propietarios, hay una deuda con los independientes, hay una deuda con los pequeños. El sistema a veces no permite que se den las relaciones económicas en los términos que se debe dar, en los términos en que están pactadas en las normas. No es aquí hacerle favores a nadie, ni congraciarse con nadie, es simplemente que lo que está en las normas se cumpla. Y es eso precisamente lo que tenemos que verificar y poder encontrar esas reformas estructurales que necesita el sector, que nos permita, pues finalmente, aquí la gran preocupación es que ese costo realmente se traslade al usuario final y que no quede capturado en ninguno de los otros actores que hacen parte de la cadena. Y yo creo que ahí es donde vamos a concentrarnos y se expusieron otros temas. Esto realmente hay en varias modalidades, porque no solamente estuvimos con los transportadores de carga, con los camioneros, estuvimos también con el transporte especial. El país tiene 100.000 carros de transporte especial. Estamos hablando que son un poco más de 1.100.000 vehículos que se mueven con diésel. De ese 1.100.000 vehículos, el
la carga consume más o menos el 46% del diésel, pero también nos sentamos con las volquetas, con las grúas, o sea, aquí realmente pues tuvieron la oportunidad. Esto fue un espacio interesante, un diálogo abierto, no solo los que estuvimos acá, los que nos acompañaron virtualmente, siempre tuvimos cerca de 1,000 personas conectadas que estuvieron siguiendo, escuchando, opinando. Muchas veces cuando nos retirábamos de nosotros pues para dejar un espacio y que ellos pudieran hablar, esas personas interactuaban. Entonces realmente fue un ejercicio primero transparente, un diálogo abierto, un diálogo respetuoso. Hubo momentos de tensión, pero creo que en términos generales es una experiencia y un resultado muy positivo. Y ahorita pues ya dije ahorita, esto fue lo fácil, ahora viene el trabajo que tenemos que poder desarrollar en las próximas semanas. Ministra, puso en su trino el presidente Gustavo Petro en su publicación en X hace algunos minutos: felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. ¿Usted nos puede explicar cuáles son las agendas extrañas? Porque para nosotros lo que había sobre la mesa era un tema de incremento a las tarifas del combustible. ¿Cuáles son las agendas extrañas de las que habla el presidente? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que resaltar es, aquí todos los que estuvieron aquí realmente hubo un conjunto diverso de personas, de modalidades, de problemas. El problema del uno no es el problema del otro. Entonces yo creo que pues aquí lo que resaltamos es se logra un acuerdo. Ellos querían 0, o sea, el acuerdo de ellos era 0. La primera propuesta fue 100 pesos y congelen. Entonces yo creo que es pues el diálogo genuino, sentándonos con las bases, sentándonos con los independientes, sentándonos con los transportadores, entendiendo y buscando la posibilidad de abrir una regulación y una reforma para generar una transformación, para generar simetría, para generar que las relaciones económicas se cumplan, para proteger, porque nuestra función también como Ministerio de Transporte, como Superintendencia, es hacer que se cumplan las normas, es hacer que no haya un aprovechamiento indebido de ninguno de los actores de la cadena, es corregir cuando se da una falla que hace que pues alguno de los actores pueda tomar provecho sobre esto, y eso es sobre otro, y eso es precisamente el papel de lo que tiene que hacer el Ministerio en este momento: estudiar muy bien. A veces uno toma decisiones y no logra dimensionar que se puede generar una perversidad. Hoy tenemos una sobreoferta en el transporte de carga. No solamente se tiene una reposición 1-1, se permite también que pueda entrar un vehículo de carga pagando con un valor adicional, un 15% que entra a un fondo con el que pues además se puede hacer también reposición. Entonces nos toca estudiar muy a fondo todas estas situaciones pues para que se logre realmente mejorar la prestación del servicio y que haya un equilibrio y haya una justicia también en cada uno de los actores y los roles que tienen. Acá tenemos los generadores, los empresarios, los transportadores. Acá en términos, por ejemplo, del transporte de carga, el 65% son personas naturales, un 35% son personas jurídicas, y bueno, ese es el trabajo, y reconocemos realmente el talante de estos transportadores, de estos pequeños propietarios, y realmente, como lo dije en la reunión, yo espero que realmente consoliden una representación, que mantengan estos liderazgos y que puedan tener una participación muy activa en las mesas y en las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses. Ministra, a mí me parece un abuso esta entrevista. Yo le agradezco muchísimo, pero yo respetuosamente le recomiendo que se tome un merecidísimo descanso. Ministra, muchas gracias por su tiempo y cuídese este fin de semana. Julio, se lo merece. Bueno, que estén muy bien. Un saludo. Gracias a ustedes. Yo no sé, Yoreli, esta ministra... Juan Diego, ¿cómo está despierta? ¿Cómo es? Pero sí, debe estar en efecto zombie, ¿no? Debe estar con cuantos tintos, Coca-Colas, con... Bueno,
Claro, porque lo que dice, a ratos sentía que ya iban a llegar a un acuerdo, luego los transportadores como venga, no, negociemos esto, y tengo entendido, según contaba Cristian temprano, terminó la negociación sobre la 1 de la mañana. Sí, no, terrible. Entonces, Pero a la 1 no habían todavía llegado a un acuerdo. ¿Y Cristian como a no las durmió? 3. Cristian tampoco, Cristian le tocó madrugar. No, pero no? Cristian está acostumbrado a eso. ¿Por qué no lo Cristian no mandamos a estaba dormir a negociando. Cristian? No, y Cristian es atleta, Alberto. Cristian es un berraco. ¿Cuál atleta? Se le está cayendo el pelo. No, es un atleta calvo. Doctor Casas, pero hay derecho a ser calvo, sí señor. En la mesa somos varios. No, mire, Julio, frente a lo que nos pregunta Yoreli, en efecto, pues es que la reunión, no había reunión para el día de ayer, no se había planteado, el Ministerio de Transporte no lo confirmó, y sobre las 9 de la noche dicen que se va a hacer la reunión porque los camioneros la convocan. En efecto, esa reunión comienza hacia la 1 de la madrugada, pues aún no había ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque los transportadores le peleaban a los ministros, entre ellos mismos estaban peleando porque no tenían una decisión unificada. Ya sobre eso se pide una brecha, un tiempo para descansar de aproximadamente media hora, se retoma sobre la 1:30, 1:40, y allí es que comienza a desarrollarse al resultado que sea hacia las 4 de la madrugada, que es cuando ya se tiene este acuerdo y se comienzan a hacer las actas para la noticia que estamos entregando en este momento. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.